Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Ventala y hoy volvemos a tener el gusto de estar con digamos, guía preferido que nos va a llevar a través de la doctrina nacional sindicalista, la doctrina josé antoniana, la Falange, que es nuestro amigo Luis Alberto de la Guía. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Muy bien, Paco. Esperando dar contestación a las posibles dudas que pueda haber. Bueno, pues dudas hay muchas porque yo creo que, como quedamos en la primera parte, yo creo que José Antonio sigue siendo no solo un ausente por haber fallecido hace tanto tiempo, sino porque su doctrina, su pensamiento han sido bastante tergiversados y desde luego muy olvidados hoy día, ¿no crees, Luis Alberto? Sí, sí, totalmente. Es olvidado, además no se tiene en cuenta nunca su doctrina. No sé si por falta de información o incluso también podría ser, por qué no asumir las consecuencias? Puede ser fallo nuestro por no saber transmitirla debidamente, pero el hecho Claro. que por una u otra causa sigue siendo el gran desconocido. El gran ausente. Seguimos, porque lo dijimos el primer día, pero yo quiero recordarlo a todo el mundo, que tienes escrito un libro, que ahí tenemos la carátula, Responsables o culpables, la España de hoy vista por un falangista. Todavía no está publicado, esperamos verlo pronto, pero es un libro muy interesante, es un libro que yo creo que debería ver la luz cuanto antes y es un libro en el que tú expones la doctrina josé-antoniana y en el cual eres un experto, pero sobre todo con algo muy importante, que es su aplicación actual, porque, Luis Alberto, esta doctrina, este pensamiento, ¿tiene validez actualmente? ¿Podría solucionar nuestros problemas? Evidentemente que sí. Además, la situación actual de España es que es muy parecida a la de los años 30. Entonces, digamos, no es que sea más o menos, es que tiene total actualidad. Perfecto, Es trasladar una España a día de hoy. Y las soluciones, evidentemente, siguen siendo las mismas. claro. Entonces, Luis Alberto, antes de entrar a la materia de hoy, qué pena, ¿no? Porque hemos vuelto a punto de partida, hemos vuelto como los cangrejos caminando hacia atrás. Lentos pero seguros, Paco. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Estamos en muchas cosas retrocediendo, se han perdido además libertades, se han perdido derechos que se habían consagrado durante mucho tiempo, con mucho sudor, con muchas lágrimas, y que yo veo que ahora, por ejemplo, el mundo de los trabajadores, el mundo de los obreros está peor que antes, ¿no? Ahora se les despide con 20 días, tienen unos contratos que son una porquería, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. El trabajador hoy es el gran desconocido, no desconocido, el gran ignorado. Es, Ya, es- es ignorado por los políticos. Parece mentira que estemos con un gobierno socialista, ¿no? claro, claro, Mentira. Pues no. Justamente es, digamos, el que le ha dado la puntilla definitiva, a pesar claro. de que van diciendo que se han conseguido muchos logros. Yo no los veo por ningún sitio, pero en fin. Vale. Es que, Luis Alberto, vamos a ver, se ha dado se ha juntado el capitalismo más aberrante con el marxismo-socialismo más brutal. Sí, pero más que unirse, yo creo que es que el socialismo se ha transformado en liberalismo. Ya, Por eso hoy, más que de socialismo, se está hablando de socialdemocracia. O ya, sea, es un socialismo tendente al liberalismo, ya. independientemente de estos grupos exaltados que hay que están en el comunismo atroz, ¿no? En Claro, el odio y la persecución que lamentablemente pues, todavía existe, claro. claro. Pero Perfecto. el socialismo que está gobernando España es una socialdemocracia, hasta que ha llegado Pedro Sánchez, que con sus uniones a los grupos comunistas, pues lo que ha hecho es retroceder, como tú muy bien dices, a los años 30, Claro, donde lo importante para ellos era el odio y el enfrentamiento entre los claro. españoles. Tiene narices que a estas alturas, con la historia que hay tan documentada, el comunismo todavía esté vivito y yo creo que casi coleando, ¿no? Es una cosa impresionante. Y bueno, es una cosa.
no sé cómo calificarlo, Sí, pero, sí, pero es así, es siguen, así. siguen estando ahí. ¿Por qué? Pues, precisamente porque se vuelve otra vez al odio y eso lo que hace es intensificar la dialéctica marxista. Que Claro, claramente lo que se está buscando, hoy se dice de otra manera, hoy ya no se habla de los obreros que pasan hambre, como se decía antes, pero de otra forma estamos todavía en la dictadura del proletariado, se quiere claro, volver a instaurar. claro. Lo que pasa es que hoy se hace de otra forma a través de lo que venimos llamando la globalización, que en Claro. definitiva sigue siendo el sometimiento del pueblo, el sometimiento de la gente. Claro, efectivamente. Es el sometimiento del ser humano, convertirlo en un esclavo para manejarlo, es aquel famoso 1984 de George Orwell, y porque Correcto. si ya no hay famélica legión, porque bueno, parece que todo el mundo mal llega a final de mes, lo que sí existe es un desprecio por el ser humano y por su verdadera identidad, que es digamos, ese aspecto espiritual que siempre se ha querido destruir. Destruyendo eso, se le destruye por completo, ¿no? Estamos en la era de defensa de los derechos humanos y se ataca a los dos derechos más importantes que hay, que es la vida y Claro. y la dignidad de la persona. O sea, Claro, no se tiene en cuenta para nada, al contrario, se claro. ataca obviamente. Sí, señor, sí, señor. Hemos convertido la lucha de clases en lucha de géneros y en un despiporre absoluto, una degeneración, yo creo como nunca vio la humanidad. Es algo espantoso, de verdad. La, Tremendo, la- tremendo. la famosa triple división de que hablaba José Antonio hoy se ha transformado en la triple traición. Claro, Triple traición que tiene un nombre propio. claro. Pedro Sánchez López Pérez Castejón, el Partido Socialista Obrero Español Sí, señor. y la manada asilvestrada de gente que le sigue sin percatarse de que van a ser pasto de sus Claro, propios daños. claro, efectivamente. Bueno, y con la ayuda de esa, digamos, entre comillas, derecha, es un concepto ya un tanto perdido, que es la de siempre, ¿no? Como decía Vázquez de Mella, recordémoslo, proclama un Dios en el que no cree y una patria a la que no ama, ¿no? Porque yo creo que también ayudan bastante, ¿no? Sí, sí, claro, evidentemente. Ya dijimos el otro día que ni la derecha es derecha, ni la izquierda es izquierda. Es Claro, todo un conglomerado que lo único que se persigue es la pérdida de valores de la persona, tanto por un lado como por otro. claro, claro, efectivamente. Por eso, hoy más que nunca, los falangistas decimos que no somos ni de izquierda ni de derecha, ni somos ni podremos ser. Sí, señor, sí, señor. Precisamente por esto. Claro. Como era José Antonio. José Antonio, Y hemos desde el primer momento, desde el discurso del Teatro de la Comedia, lo dijo bien claro. claro, Sépase desde ahora que Falange no es ni de izquierdas ni de derechas. claro. Muy bien, perfectamente. Pues vamos a entrar entonces en materia en esta segunda sesión, esta segunda entrega. Estamos hablando de un tema complejo, pero es que son esenciales, el trabajo y sus diversas facetas. Y nos quedamos esta vez en entrar en ese tema del trabajo, el derecho a la propiedad y la plusvalía en la producción. Te doy la palabra, Luis Alberto, que para eso estás aquí. Pues no sé, tratemos primero, que entiendo yo, sobre la relación que puede haber, que hay Muy entre el bien, trabajo y el derecho de propiedad. muy bien. Lo esencial, pues que la propiedad privada no puede ser nunca considerada, como lo es ahora, como un derecho absoluto, Claro, en tanto en cuanto, por su propio valor intrínseco, ha de estar necesariamente supeditada al destino universal de los bienes, es decir, al uso común de los mismos. En otras palabras, ha de estar limitado a esa doble finalidad de la que venimos hablando de el fin individual y social de los bienes de la persona, ¿no? En palabras de José Antonio, creo recordar, decía que la propiedad es la proyección directa del hombre sobre las cosas. ajá, muy bien. Y de nuevo, vemos otra vez cómo aparece la plasmación de esta definición, de esta manera de pensar de José Antonio, de nuevo aparece en las encíclicas de los distintos papas.
Te podría leer, como hice el otro día, Sí. la última, por quedarnos ya en la última encíclica, la Labor en Exercen de Juan Pablo II, donde lo está diciendo prácticamente con las mismas palabras, porque dice, la tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable, al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la eterna creación, el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho y uso común al destino universal de los bienes. Como Claro. verás, son términos parecidísimos, por no decir que son las mismas palabras. Sí, señor, sí, Incluso señor. dice, además, como ya se ha recordado anteriormente, en este mismo texto la propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo para que ella sirva al trabajo. Claro. Bueno, pues todo ello nos lleva a proponer una serie de formas de propiedad distintas. Ajá. Sería la propiedad individual, que estaría reservado a los bienes de uso y de consumo, la Claro. propiedad familiar, que correspondería a las viviendas y a los pequeños negocios, la comunal, destinada a los cotos y pastos, la sindical, evidentemente, sería la destinada a las empresas y a los organismos socioeconómicos, Claro. y finalmente la estatal o nacional, reservada a los recursos naturales y a las empresas estratégicas y militares. Ah, muy bien. Todas ellas, pues por su propia nomenclatura, su propio nombre, ya nos está dando un fiel reflejo de su misión y de su sentido. Claro. Quizás la que más duda plantea a la hora de llegar a comprenderla bien sería la empresa sindical, y es de la que, si te parece bien, podíamos tratar de explicarla un poquito más. Sí, 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 adelante, adelante, porque es muy interesante. Además, yo creo que es la que genera normalmente más fricciones, porque también yo creo que es la que más gente está confundida. Entonces, sí que es muy interesante que dejes, por favor, ese tema bien aclarado. Bueno, pues decir que cómo sería la estructuración y el cometido de la empresa sindical. Pues como hemos dicho, la empresa ha de adoptar la forma de empresa sindical. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesariamente todos los que trabajan en ella, los tres Claro, grupos de que hablábamos, han de participar tanto en su propiedad como en su gestión. claro. Será, por tanto, la autogestión de la empresa sin la intervención ni del capital ni del Estado, cualquiera Muy de sus, bien. la que va a hacer que se formen las empresas, que son verdaderas células socioeconómicas donde se resuelven en su interior los problemas que vayan surgiéndose a través del sindicato de empresas, Claro. que debe estar integrado por por representantes, digamos, de todos los que participan y trabajan en ellos. Muy bien. Muy bien. Estas empresas, a su vez, se van a agrupar por ramas de producción. Claro. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que así es como se van a integrar los verdaderos sindicatos verticales, que Claro. son los pilares socioeconómicos del verdadero Estado nacional sindicalista. ¿Son órganos del Estado? Sí, pero no se trata de que sean órganos políticos, gubernamentales, sindicales, no. La cuestión es que se trata de un Estado sindical. Claro. No, Claro. no es que sean sindicalistas, no es que es el Estado el que es sindical. Claro. Por decirlo de otra forma, y para poner un ejemplo claro, un símil que pueda llegar a entenderse perfectamente, pensemos en que los sindicatos son a la vez sindicatos y nación. ¿Qué Ajá. quiere decir esto? Pues imaginemos un árbol. Un árbol es al mismo tiempo árbol y es bosque. Claro. Creo que así más o menos Muy bien. queda, Sí, sí. queda identificado lo que se trata de decir en este caso. Perfectamente, muy bien, muy bien, muy bien, estupendo. Hay una cosa importante. Entonces, las empresas como tales constituyen, tú has dicho también, es un núcleo casi familiar, es un núcleo de gestión, pero en el que participan todos. El capital, el Efectivamente. obrero, el técnico. Yo recuerdo que, por ejemplo, aquí, cuando se hacía una empresa en otros tiempos,
Sí, sí, sí. Estimulaba a la empresa a crear una serie de viviendas, a tener un teatro allí dentro, a darle luz a esas viviendas que se repartían entre los trabajadores, se hacía mucho así. Ese es un poco el concepto práctico, digamos, de ese tipo de empresa. Sí, digamos que es la mayor aproximación que se ha hecho. No es exactamente eso, pero Claro, sí es el inicio, la base claro, de la claro, creación de estas claro. empresas. Ah, Evidentemente, el funcionamiento, el mecanismo en todas es igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, claro, en la empresa familiar, pues claro, es que es la misma familia, es el padre y los hijos los que llevan la claro, empresa. claro, Es muy reducido el grupo, pero su claro. funcionamiento sigue siendo exactamente igual. Sí, claro, Igual que ocurre en la comunal y en la estatal a mayor nivel. Pero claro. siempre, por eso he dicho lo de la empresa sindical, porque es la que reúne un mayor condicionante y mayor núcleo de población trabajadora, digamos, y entendiéndola a ella, pues se entienden muchísimo mejor las otras. Por eso Sí, me señor. referí a ella. Pero bueno, Claro. ya te digo, el funcionamiento y el mecanismo es el mismo en una y en Claro. otra. La de los- Y sobre todo sacamos también a la política, o mejor dicho, al politiqueo de ese mundo sindical, de ese mundo de empresa que tan pernicioso estamos viendo que ha vuelto a ser cuando se le ha dejado nuevamente introducirse, ¿no? Sí, claro, claro. Es que además lo que estamos hablando aquí es de un sindicalismo puro. No Claro, es el sindicato de clase que hay hoy claro. que sirve al gobierno de turno y a Eso, ellos mismos. Se enriquecen a base de los trabajadores que les están sacando unas cuotas para que luego se las gasten en comilonas, pues, en el mejor de los casos. sí, señor. Entonces, Sí, eso señor. no es un sindicalismo, eso es aprovecharse de la gente, así Claro, sencillamente. efectivamente. Efectivamente. Ese es el Con, tema. con- con la lacra de gasto que supone para todos los españoles, Claro. evidentemente. Claro, subvenciones incluidas, en vez de vivir de lo que tenían que vivir, que es de su trabajo, no de la liberación, que es lo que hacen, ¿no? Todos están liberados, están todos liberados, claro, como está mandado. Esto, Luis Alberto, seguimos avanzando. La plusvalía, porque claro, hay una producción y se supone que debe haber o no debe haber una plusvalía. ¿Cómo se entiende eso? Sí, sí. No, no, es que la plusvalía existe sí o sí, quiero decir, es un concepto que nace de la propia economía. El problema está en cómo a quién se asigna esa plusvalía. El Claro, primero que habló, el primero que habló de la plusvalía fue Marx en su famoso Capital, ¿no? Y claro, allí la definía como la diferencia que hay entre el valor de uso y el valor de cambio, ya, del cual resulta un beneficio que siempre es para el capitalista y que es el motor del capitalismo, decía Marx. ya, Entonces, pues, es eso, es el excedente monetario que se origina por el trabajo del hombre, o dicho en términos más sencillos, es la diferencia entre el producto manufacturado y lo que realmente costó su producción. claro, Eso es la esencia de la plusvalía. claro, Hubo un tiempo en que el socialismo decía que claro, que la plusvalía debía de ser para el trabajador, no para el capitalista, ya, no para el empresario. Pero fíjate que llevamos 40 años de democracia, han pasado 3 gobiernos socialistas y la plusvalía sigue siendo para el empresario, sí, sí. curiosamente. Porque si hubiera habido un gobierno únicamente de derechas, un gobierno liberal, pues bueno, se entendería. Pero después de 3 gobiernos socialistas resulta que estamos en el mismo camino, lo cual es Claro, totalmente incongruente. claro. Vamos, ¿Cuántas clases de plusvalía existen? Pues en principio hay 3 clases de plusvalía. La absoluta, que es la que se genera cuando se aumenta el número de horas trabajadas. La relativa, que es cuando disminuyen las horas de trabajo necesarias y aumentan las de trabajo innecesario. Y luego la plusvalía extraordinaria, que digamos que es la que se produce cuando hay una ventaja tecnológica con respecto a los competidores. Pero claro, en cualquier caso, sea la plusvalía del tipo que fuera, como el trabajo es quien otorga la propiedad de lo producido, conforme veíamos el otro día,
la plusvalía habrá que asignarla necesariamente no al empresario, sino al trabajador. Ya, muy bien. ¿Cómo se hace esta asignación? Ahí está la gran diferencia que encontramos, o la característica fundamental del nacionalsindicalismo. Y es que no se trata de una cuantía que haya de ser entregada directamente al trabajador, sino que debe ser administrada en beneficio del trabajador a través del sindicato de empresa o Ajá. sindicato nacional. De esta manera, pues se puede utilizar para diversos fines, para labores de financiación, para obras sociales, en fin, para cualquiera de ellas. Decía José Antonio que la Falange, contra el criterio capitalista que asigna la plusvalía al capital, propugna el criterio sindicalista, que es que la plusvalía para la comunidad orgánica de productores. Muy bien, muy bien. En esencia, y resumiendo mucho, evidentemente, Claro, lo que debemos entender y cómo se debe asignar la plusvalía, para quién debe de ser. claro. Perfecto, muy bien. Consecuencia de todo esto, pues la consecuencia inevitable del sistema liberal, del capitalismo, es la formación del paro obrero. Es Ajá, inevitable porque es el paro obrero el que lo produce. El claro, mismo José Antonio lo decía, a la larga el problema del paro exige la desarticulación del sistema capitalista, dentro del cual no hay solución para los problemas sociales, porque es él quien los crea y los agudiza, decía textualmente. claro, claro, Entonces, claro. ¿qué ocurre? Pues que además esto se genera muy fácilmente en el sistema que tenemos. ¿Por qué? Pues porque la facilidad que tiene el empresario para el despido de los trabajadores, a cambio Claro, de una remuneración que en el peor de los casos es ridícula. claro. O bien no se trata de despedir tampoco, pero sí que aprovechan estos contratos que hay ahora, los contratos de prueba y a tiempo parcial, que se limitan a contratar a una persona para 3 o 4 meses. Incluso hay quien los está contratando para una semana de Claro, prueba. Y bueno, ya la semana siguiente, pues tú te vas a la calle y entró otro nuevo y me evito de pagar trienios y todo eso que tenía que dar claro, al trabajo, pues son ganancias que se va claro. guardando. Estamos, Luis Alberto, en una verdadera, esa vez sí, una explotación del ser humano, pero repugnante. Sí, es lo que decíamos ayer, es la explotación del hombre por el hombre. Claro, claro, Es claro, que nos vamos al extremo opuesto, al marxismo, y entraríamos en la explotación del hombre por el Estado. claro. En cualquier caso, el trabajador la persona, es el gran explotado de la sociedad, en uno o en otro sistema. Otro sistema, claro. El día de hoy, que yo sepa, salvo que venga alguien que idee un programa más justo que el que hay ahora, creo que no existe nada, salvo el nacionalsindicalismo que busque la justicia social. Es Claro. que realmente es así. Claro. Tenemos 3,5 millones de parados que se diga oficialmente. Yo creo que hay más. Es una barbaridad. Es un sistema que genera ese paro y parece que estamos contentos, ¿no, Luis Alberto? Sí, sí, contentísimos, porque el número de afiliados a la Seguridad Social va creciendo, cada vez hay más contratos, ha subido el mundo del trabajo, ha tenido una subida extraordinaria, se reduce el paro, mm, Nada. pantomimas y cuento chino. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. La verdad es que seguimos igual o peor. O Y peor. los trabajadores siguen soportando el que se les ponga en la calle. Aparte de luego los problemas que ya desde que empezó la transición en los años 80, y luego ese juego que se traen, que están trabajando pero están en el paro. Sí, sí, es verdad. Sí, Oficialmente están en el paro, pero resulta que están trabajando por debajo. Luego, yo sé concretamente casos que el alcalde los llama por teléfono. Oye, mañana todos en la plaza porque resulta que viene un inspector de trabajo.
Y aquí se ponen todos en la plaza. Pues sí, están ustedes en paro. Sí, 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 señor, pues nada. A ver si encontramos trabajo para ustedes y mejora su vida y tal. Bueno, muy bien. Se va al inspector y automáticamente ellos se van a seguir trabajando y aquí no ha pasado nada. El hecho de que trabajen es bueno, si el hecho de que trabajen es bueno, pero es que están engañando a sus propios compañeros que no tienen esa posibilidad y Claro, se están claro, aprovechando. Luego, todo en definitiva es una mentira y un comercio. O claro. sea que además de la lacra que te produce el liberalismo, que te genera el paro, luego además te aprovechas de los demás con pues eso, falseando la Sí, situación. sí, sí. Es tremendo porque además está jugando con lo más importante también, que es el futuro de esa juventud que se ve abocada a una situación de esclavitud desde que son jóvenes que les impide tener un futuro, hacer unos proyectos cuando se les promete, además que sí, ¿no? Una tomadura de pelo absoluta, ¿no? Evidentemente, es que aparte de que no tienen un futuro cierto, es que también están en contra de la familia. Esta situación se Claro, está cargando las familias, porque quien a día de hoy que tenga sensatez es capaz de crear una familia sabiendo que a los 2 días va a dejar a su mujer o a su marido, en el caso, y a los hijos los va a dejar en la calle. claro, claro. Es una situación muy difícil, entonces es imposible y por eso la gente sigue con los padres hasta los 40 y 50 años. Y el que está en otra casa porque ya crea una familia tiene que vivir en muchísimos casos, y lo sabemos todos, de Sí, la pensión de los padres. sí, señor, sí, señor, sí, Entonces señor. es una situación disparatada, aberrante y vergonzosa la que tenemos que soportar. Claro. Pero resulta que nadie parece ser que quiere soluciones. Se vamos agotando el tiempo, Luis Alberto, qué pena, como siempre. Nos quedan dos conceptos que yo quisiera que tú aclararas, desde el punto de vista, por supuesto, nacional sindicalista y esa doctrina josé-antoniana que estamos viendo tan actual, que es el capital y el interés, porque también aquí los enemigos del ser humano, creo yo, y más en concreto del trabajador, parece que fantasean, ¿no? Sí, sí, claro. Respecto del capital, pues lo primero que hay que decir es que es muy frecuente el confundir el capital con el dinero. Claro, Es cierto que el dinero es capital, pero no todo el capital es dinero. El capital en realidad hay que entender no solo el dinero, sino todo el conjunto de riquezas que va a generar la producción, ¿no? Por claro, consiguiente, el dinero es un elemento más del capital. claro. Y siendo así, el capital es un elemento dinámico en tanto que la propiedad es estática. Y ahí está la diferencia, por lo que va dirigida a un sujeto estable. Pero es el propio sistema el que a su vez nos va a generar un nuevo concepto que es el de los intereses, que Ajá, también, que también se van a meter dentro del concepto de dinero, de capital, ¿no? claro. ¿Qué es el interés? ¿De dónde proviene? Pues como con tantas otras lacras del liberalismo, siempre ha pretendido reforzar la iniciativa económica, pero únicamente de los poseedores de capital, Ya. dejando en el más absoluto olvido a la masa trabajadora. No cabe duda que el hombre necesita el trabajo para su subsistencia. Y es ahí donde irrumpe el capitalismo al consagrar como vehículo de ingresos lo que se ha venido a llamar la dictadura del dinero. Es Ajá. decir, unos emplean su esfuerzo para conseguirlo, en tanto que los otros se enriquecen a costa del trabajo de los primeros, prestándoles a cambio de una ganancia normalmente usurera el dinero que les falta, ¿no? Para Claro, su sustento. claro, claro, ¿Cuál sería la solución a esto? Pues la solución parte de establecer un sistema económico con una banca sindicalizada y libre de intereses donde el dinero sirva a su verdadera finalidad, que no es la propiedad, sino la posesión y el uso del muy dinero. bien. Ajá. Por consiguiente, será necesario establecer un mecanismo que garantice el ahorro, el préstamo y el intercambio de servicios, lo cual se hace posible estableciendo una tasa de uso y circulación. Y esta teoría es precisamente la tomé yo
en un manual que hay escrito por un gran amigo y camarada que es Jorge Garrido, que es el vicepresidente, el Sí, vicesecretario de Falange Española de Arjons, que sí, hombre. tiene un libro extraordinario que yo desde aquí recomiendo, que se llama Manifiesto Sindicalista, Ajá. propuesta para una economía alternativa viable al capitalismo del siglo XXI, el nacionalsindicalismo. Es Ah. un libro extraordinario donde lo explica fabulosamente. Ah, muy bien, muy bien. Pues yo no lo conozco, lo buscaré y haremos además una reseña una vez que lo leamos porque me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Creo que además, de alguna forma, ya nos aventuras que ese libro también, digamos, amplifica lo que tú nos acabas de decir en cuanto a capital e interés, que valga la redundancia, es interesantísimo. Lo explica perfectamente, además. Claro, claro. Es que sobre todo estamos viviendo ahora, por ejemplo, hablando de los intereses, esto que está pasando con las hipotecas, que en 6 meses se han duplicado con una carga brutal sobre las personas que efectivamente no tienen dinero para comprar una casa Claro, directamente. es que ese es el gran problema. Entonces, los usureros, Claro, la banca fundamentalmente, pues se está enriqueciendo claro, a base de los trabajadores. claro, claro, claro. Y el gran problema que tenemos es que en la situación lamentable que tenemos ahora, de la deuda tan extraordinaria, tan bestial que tenemos, el gobierno que nos venga, sea el que fuere, ¿qué va a tener que hacer? Claro, Pues, digan lo que digan, van a tener que aumentar los impuestos. claro, ¿Y qué claro, es lo que harán? Pues como en tantas otras ocasiones, salvar a la banca claro. a costa de todo lo demás. Bueno, Es ya decir, lo vimos cuando tuvimos todos que salvar a las cajas, y no volvimos a ver de ese dinero que habían malversado, porque las cajas se arruinaron porque esta gentuza había tirado el dinero y se lo había comido, entre otras cosas, como tú has dicho antes, a base de langostas. efectivamente, pero Claro, siempre es la gran protegida, la banca, el capital es el gran protegido. claro. Y los perdedores, los que tienen que pagar con, nunca mejor dicho, con el sudor de su frente, y es que es así, Sí, no es ninguna frase al uso, no, es que es así, son los sí, que sí, tienen que pagar todo claro. la malversación y el infortunio de toda esta gente. Claro, claro. Aquí hay algunos que pagamos con el sudor de nuestra frente y, como decía el chiste, hay otros que cobran con el sudor del de enfrente, ¿no? Efectivamente, es, es la frase que resume perfectamente lo que está ocurriendo. Bueno, Creo que por desgracia lo que está y lo que estará, porque estamos condenados a esto, como no seamos capaces de claro. cambiar el sistema que tenemos, y no lo veo yo así muy próximo. Pero bueno, No, no, no es- parece es- claro. Coincido contigo. en definitiva, tenemos lo que nos merecemos, Pablo. Claro, Esa es la realidad. claro. Bueno, Luis Alberto, yo creo que tienen lo que se merecen. Tú y yo no merecemos esto, ¿verdad? Yo creo que... Bueno, también, porque a lo mejor no hacemos lo que debiéramos hacer o Sí, con la intensidad que debiéramos hacerlo. pero Entonces, también es verdad, también es verdad. tampoco me quiero yo poner privilegios Claro, especiales, no. Aquí somos claro. culpables todos, en mayor o menor grado, pero todos estamos Sí, es verdad. aguantando. Sí, es Por verdad. ejemplo, ahora cuando llegue el día 23, si no votara absolutamente nadie en España, sería imposible crear. Claro, claro. Se Muy acabaría bien. la democracia. Pero ¿quién es el que es capaz de hacer eso? Nadie. Claro, claro. Sí, es verdad, sí, es verdad. Claro. Bueno, Luis Alberto, pues se nos agota el tiempo, qué pena. Y yo lo que quiero recomendar a nuestros seguidores es que en las próximas entregas, y porque en tu libro lo tienes así, hay sorpresas, porque vamos a tocar temas tan interesantes desde el punto de vista nacional sindicalista, como es el de la pandemia o la famosa pandemia que ha habido hace poco, Sí, sí. y también nos vamos a referir a un tema que está siempre ahí, que se intenta ocultar, pero que gracias a Dios yo creo que sobrevive, que es el del expediente Royula. Es que tienes un libro que ha tocado todos los palos, Luis Alberto. Hemos intentado dar una visión general de los problemas que tiene España y aportar las soluciones. Entonces, Muy bien. no hay más remedio que pasar por la corrupción que hay en todos Muy los bien. estamentos. Eso está Muy claro. bien. Sí, señor, sí, señor. Hay que decir las cosas alto y claro para que por lo menos los que se quieran enterar se enteren, los que no, no se enterarán ni aunque se les grite, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no?
Sí, bueno, hacen oídos. Se enteran, Paco, se enteran. Lo que pasa es que hacen Claro, oídos porque no les interesa, pero no cabe duda que se enteran. claro, efectivamente. Pues nada, Luis Alberto, lo dejamos aquí. Te emplazamos, si es tan mal, para una nueva sesión y te da muchísimas gracias por tu esfuerzo y por tu tiempo. Nada, al contrario, es un placer estar con vosotros siempre. Pues nada, un abrazo muy fuerte, Luis Alberto. Igual, otro para ti, Paco.